Hola chicos, esta noche nos alejamos de la comodidad de sus habitaciones, del suave resplandor de la luz nocturna y del ritmo constante de su respiración. Viajamos muy atrás, a un mundo donde el concepto de justicia solía ser sinónimo de espectáculo, y el castigo era una forma de arte público diseñada tanto para entretener como para aterrorizar. Imaginen el calor del sol mediterráneo azotándolos, el olor a polvo, sudor y carne asada de un vendedor cercano, y el rugido de una multitud que está a punto de presenciar algo inolvidable. Pero hoy no están en las gradas, son el centro del escenario. Y la realidad es que, con su sensibilidad moderna y su total falta de astucia romana, probablemente no durarían una semana sin ofender a alguien lo suficientemente poderoso como para servir de ejemplo. Así que antes de acomodarse, dediquen un momento a darle me gusta al video y suscríbanse, pero solo si de verdad disfrutan lo que hago aquí. Y si me escuchan desde lejos, no duden en dejar un comentario con su ubicación y hora local. Siempre es divertido ver en qué parte del mundo nos estamos quedando dormidos. Ahora, baja las luces, enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Lo primero que te impacta no es la amenaza del dolor físico, sino el ruido puro y abrumador. Estás en el Foro Romano, el corazón del mundo antiguo, pero es menos un centro cívico digno y más un caótico mercado al aire libre de ideas, comercio y brutales relatos morales. ¿Tu delito? Digamos que eres un comerciante acusado de vender cantidades insuficientes de grano. No es un delito capital, pero en una sociedad construida sobre dignidad, una compleja mezcla de reputación, honor y posición social, el objetivo no es solo multarte, es desmantelarte ladrillo a ladrillo social. Te arrastran ante un magistrado, no en una sala tranquila, sino en pleno día, con el máximo número de ciudadanos ocupados en sus asuntos. Esta es la piedra angular del castigo romano para la persona común. La humillación. Se dicta la sentencia y es extrañamente específica. Te desnudan hasta la cintura, te atan a un poste cerca del templo de Cástor y Pólux y te cuelgan del cuello un cartel que detalla tu crimen. Pero la verdadera genialidad, el giro verdaderamente romano, es lo que hacen a continuación. Te obligan a llevar un collar de las medidas más bajas que usabas para engañar a tus clientes. Así que ahí estás, con las pesas baratas y pesadas frías contra tu pecho, mientras los ciudadanos de Roma, las mismas personas a las que perjudicaste, desfilan. Algunos escupen, otros ríen, unos cuantos niños tiran fruta podrida, pero los peores son los que se quedan mirando, con los ojos clavados en ti, grabando tu vergüenza para poder contarla durante la cena. Este es un hecho histórico general. La humillación pública era una herramienta profundamente arraigada en el conjunto de herramientas legales y sociales romanas. Para los delitos que no eran lo suficientemente graves como para ser ejecutados o exiliados, pero que aún amenazaban el tejido social, esta era la solución ideal. Era barata, efectiva y servía como un recordatorio constante y visible de las consecuencias de salirse de la línea. La incomodidad física de estar de pie al sol durante horas no es nada comparada con el tormento psicológico de ser convertido en una historia con moraleja viviente. Tu nombre, tu rostro, tu fracaso se convierten en el entretenimiento de la tarde. No solo estás siendo castigado, estás siendo consumido. Y los romanos eran, sobre todo, creativos. Para un político que se extralimitaba, la humillación podía ser más poética. Imaginen verse obligados a desfilar por las calles luciendo los símbolos de su ambición vueltos en su contra. Un aspirante a tirano podría tener que llevar una corona no de oro, sino de lechuga marchita, símbolo de cobardía. A la multitud le encantaría. Cantarían, se burlarían, sentirían una sensación colectiva de superioridad. Esta era una sociedad que comprendía el poder de la turba mucho antes de las redes sociales. Su reputación podía ser cancelada, literalmente, en la plaza del pueblo.
Los historiadores aún debaten si estos espectáculos públicos tenían como objetivo principal mantener el orden o proporcionar una válvula de escape para la población, una forma de que la gente común viera cómo los poderosos eran humillados, reforzando así la jerarquía social, incluso cuando parecía invertirla momentáneamente. ¿Era justicia o simplemente un reality show al estilo del siglo I? La línea era sin duda difusa. Ahora les cuento un dato curioso. En algunos casos, para figuras públicas particularmente odiadas, la humillación no terminó con la sentencia oficial. Hay relatos, más provenientes de chismes que de historias oficiales, de una práctica llamada condenación de la memoria, la condena de la memoria, llevada a cabo por el propio pueblo. Tras la declaración oficial de tirano de un emperador como Nerón o Domiciano tras su muerte, las turbas a veces arrastraban sus estatuas al foro, pero no las derribaban sin más. Las sometían a un juicio simulado, una ejecución simulada, y luego las golpeaban con varas y ganchos como si fueran personas reales. Humillaban una pieza de bronce porque la persona real ya estaba fuera de su alcance. Es una visión extraña y vívida de la psique romana. La necesidad de humillación ritual era tan fuerte que la realizaban sobre un objeto inanimado solo para sentir que se había hecho justicia. A medida que pasan las horas, tu piel arde bajo el sol, te duelen los hombros por la tensión de estar atado y tienes la garganta reseca. Te has convertido en parte del ruido de fondo de la ciudad, un elemento temporal como una fuente o un monumento al fracaso. Un hombre bien vestido pasa, te mira con desdén y te usa como lección para su hijo. ¿Lo ves, Lucius? Esto es lo que les pasa a los hombres sin honor. Ya no eres una persona, eres un proverbio. Y ese quizás sea el castigo más extraño de todos. La eliminación sistemática de tu individualidad, tu dignidad, delante de todos tus conocidos. El sol empieza a ocultarse tras los tejados, proyectando largas sombras sobre el foro. La multitud se dispersa, el ruido se calma. Estás desplomado, con el cuerpo rígido y dolorido. El calvario físico ha terminado, pero el social apenas comienza. Mañana y todos los días siguientes caminarás por una ciudad que te ha visto destrozado. Y en Roma, esa fue una sentencia que nunca terminó del todo. El aguijón de la vergüenza pública podría desvanecerse con el tiempo, pero algunos crímenes en Roma se consideraban tan atroces, tan absolutamente perturbadores del orden natural, que el castigo debía ser igualmente absoluto, un espectáculo que se grabaría a fuego en la memoria colectiva para siempre. Has sobrevivido la humillación del cepo, pero ahora te enfrentas a un juicio diferente. El cargo es parricidio, el asesinato de un progenitor, en una sociedad construida sobre la piedad, no en el sentido religioso que hoy en día entendemos, sino como piedad. El deber sagrado hacia la familia, los dioses y la patria es el tabú supremo. Es el crimen que ataca la raíz misma de todo lo que Roma representa. Por lo tanto, el castigo no puede ser simplemente la ejecución. Debe ser un ritual de purificación, una limpieza simbólica de la contaminación que has introducido en el mundo. Y así es como te encuentras frente a pena, el castigo del saco. El proceso no comienza en el ruidoso foro, sino en un espacio más solemne y aterrador. Estás en una celda, frío y húmedo, esperando. El hecho histórico predominante aquí es que la poena culei era un castigo legal específico para parricidio, codificado en las 12 tablas y posteriormente refinado. Era poco común, reservado para los peores de los peores, y su mera existencia era un poderoso elemento disuasorio. El ritual está meticulosamente planeado. Primero, te azotan. Te golpean con varas hasta que te sangras, una purificación preliminar por el dolor. Luego, te traen el saco. No es un saco cualquiera, es una bolsa de cuero, resistente y sellada, a menudo hecha de piel de lobo u otro animal considerado indomable. Te obligan a entrar y tu mundo se reduce a los oscuros y sofocantes confines del cuero curado, con olor a sal y almísculo animal. Pero no entras solo. Esa es la parte extraña. Los romanos tenían un don para la justicia simbólica, para enfatizar que has rechazado a la comunidad humana y descendido a un estado bestial. Introducen compañeros de celda. Una serpiente viva se desliza contigo, sus frías escamas rozando tu pierna. Luego, un mono, parloteando y arañando en la oscuridad.
una representación caótica y burlona de tu humanidad perdida. Pero las atracciones principales aún están por venir. Un gallo, símbolo de vigilancia y domesticidad, se volvió contra ti. Y finalmente, un perro, fiel compañero del hombre, ahora destinado a ser tu frenético y aterrorizado compañero en la muerte. Los historiadores aún discuten si los animales específicos fueron elegidos por sus significados simbólicos o simplemente por su disponibilidad y ferocidad. ¿Era la serpiente una representación del inframundo, el mono de la razón degradada, o eran simplemente las criaturas más molestas que los magistrados podían encontrar con poca antelación? El debate añade una capa de misterio académico al horror. Ahora, un detalle curioso que hace esto aún más extraño. Hay relatos, aunque no siempre consistentes, de que a veces se usaba un simio en lugar de un mono, o que se prefería una víbora, una serpiente altamente venenosa, para un efecto adicional. En algunas versiones, el orden de inserción importaba, o el saco se trataba especialmente con alquitrán para que se hundiera más rápido. Incluso existe una teoría alternativa, basada en textos fragmentarios, que sostiene que, en casos particularmente notorios, podrían incluir un gato, un animal que los romanos asociaban con la independencia y la brujería, para enfatizar realmente el punto de tu alienación del mundo civilizado. Imagina el sonido en ese espacio oscuro, el silbido, los ladridos, los chillidos, todo amplificado por las paredes de cuero, una cacofonía de vida condenada que refleja tu propio crimen contra la fuente misma de la vida. El proceso de costura es una agonía lenta y deliberada. Se puede oír la gruesa aguja perforando el cuero, el hilo tensándose, puntada a puntada, cerrando los últimos atisbos de luz y aire. Aquí es donde podría encajar una broma ligera, aunque oscura. Probablemente pensaste que tu experiencia más claustrofóbica era estar atrapado en un vagón de metro lleno de gente. Pero esto es peor. Es un vagón de metro que está a punto de ser arrojado al río y todos tus compañeros de viaje intentan morderte. Los romanos sí que sabían cómo dejar claros los valores familiares. Otra broma. Si alguna vez te quejaste de una reunión familiar ruidosa, este castigo realmente pone las cosas en perspectiva. Al menos tu tío no era una serpiente venenosa. Probablemente. Una vez sellado el saco, comienza la procesión. Te llevan por las calles como un paquete de condena que se retuerce y grita. La multitud ya no abuchea como antes. Hay una atmósfera más tranquila y sombría. Esto no es entretenimiento, es un exorcismo. Te llevan al río Tíber, el alma de la ciudad, que ahora te servirá de tumba. Los detalles sensoriales son abrumadores. El olor del agua, el aire fresco sobre el cuero, los movimientos frenéticos de los animales dentro, el pánico que te sube al pecho. Sientes cómo levantan el saco, cómo lo balancean, y luego la zambullida. El agua fría golpea al instante, empapando el cuero. El saco se hunde rápidamente, agobiado por su contenido. Los animales forcejean, sus movimientos se vuelven más frenéticos a medida que sube el agua. Es un final caótico y aterrador, diseñado para garantizar que usted, el contaminador, sea expulsado del mundo humano y terrestre por completo, privado de tierra, fuego o aire para ser enterrado. El simbolismo es denso. Al arrojarte al agua, los romanos te devuelven al estado informe y caótico anterior a la creación, deshaciendo tu propia existencia. Los animales representan las fuerzas salvajes e indómitas con las que te has aliado por tu crimen. Es un castigo que habla de un miedo profundo al desorden. Y aquí hay otro comentario ligero y sarcástico. En cierto modo, es el programa de reciclaje definitivo, convertir a un parricida en comida para peces. Pero la realidad dista mucho de ser divertida. Este ritual estaba destinado a atormentar a los vivos, a reforzar la sacralidad del vínculo familiar. La Poena Cullei no se trataba solo de matar a un criminal, se trataba de restaurar el equilibrio del cosmos mediante un acto brutal y público de purificación. Mientras el agua te llena los pulmones y la oscuridad te reclama, lo último que oyes es el caos sordo del mundo que traicionaste. El castigo ha terminado, pero su leyenda perdurará durante siglos.
testimonio del compromiso inquebrantable de Roma con sus valores fundamentales, sin importar la brutalidad de los métodos. Y para los ciudadanos que observaban desde la orilla, fue un sombrío recordatorio. Hay límites que jamás se pueden cruzar. La purificación ritual de la Poena Culei es un recuerdo sombrío, un destino reservado para quienes rompieron los vínculos más sagrados. Pero el anhelo de Roma por la instrucción moral a través del espectáculo no termina en la orilla. Ahora, la escena cambia del solemne fluir del Tíber al calor rugiente y polvoriento de la arena. El aire, que antaño traía el olor húmedo del río, ahora está impregnado de un aroma a arena, sudor y algo más, algo almizclado, salvaje y completamente extraño. Ya no eres una figura solitaria en un saco, eres uno entre muchos, empujado a través de un túnel oscuro hacia un rectángulo de luz cegadora. El rugido de la multitud no es el lúgubre murmullo de los espectadores ante un ritual, es una ola de anticipación ávida y palpitante. ¿Tu crimen esta vez? Quizá eres un prisionero de guerra de una tierra lejana, un pirata capturado, un esclavo que se rebeló, o simplemente un cristiano que se negó a ofrecer una pizca de incienso a la estatua del emperador. La acusación importa menos que la sentencia. Condenación a las bestias. Condenación a las bestias. Este era el hecho histórico predominante de la arena, un método de ejecución pública que convertía la muerte en un gran drama. No se trataba solo de matarte, se trataba de demostrar el poder de Roma sobre todo el mundo natural. Los animales mismos eran importados, trofeos vivos de los confines del imperio. Leones del norte de África, tigres de Persia, osos de Germania, leopardos de Asia Menor. Su mera presencia en la capital era una declaración. Roma lo conquista todo, incluso a las criaturas más temibles de la naturaleza. Y ustedes, los condenados, son el medio a través del cual se celebra esta conquista. Al tropezar con la luz, el calor de la arena quema las delgadas suelas de sus zapatos. La escala del anfiteatro es asombrosa, un cuenco de humanidad que se extiende hacia el cielo. Cada rostro es una mancha de emoción. El ruido es una fuerza física que los presiona desde todos los lados. No liberan a todos los animales de golpe. Hay una preparación cruel y teatral. Quizás te dan una espada de madera, una parodia de una oportunidad de luchar contra una criatura que pesa 3 veces más que tú. O tal vez te atan a una estaca, un cebo vivo, obligado a esperar mientras las puertas se abren con un crujido en la arena. Aquí es donde los detalles sensoriales te abruman. Lo primero que hueles son los corrales de los animales, una mezcla acre de heno, estiércol y carne cruda. Entonces lo oyes, un gruñido bajo y retumbante que corta el estruendo de la multitud, un sonido que vibra en tu pecho. Un león sale al sol, su melena un halo dorado, sus ojos fijos en ti con una calma ancestral y depredadora. No es frenético, es calculador. Aquí es donde podría surgir en tu mente un chiste ligero, un comentario desesperado y moderno. ¿Pensaste que tu última visita al zoológico fue estresante cuando los niños no paraban de pedir helado? Pero esto es mucho peor. Al menos los leones estaban tras un cristal. Ahora, un dato curioso que resalta los absurdos extremos a los que llegaban los romanos por la novedad. Si bien los leones y los osos eran comunes, los emperadores que buscaban superar a sus predecesores encargaban criaturas verdaderamente exóticas. Hay relatos del uso de jirafas en los juegos. Imagine la surrealista escena. Este imponente, grácil y de cuello largo animal, confundido y aterrorizado, siendo empujado hacia un criminal condenado. Probablemente no sabía qué hacer, y usted ciertamente no sabía cómo defenderse de él. Incluso podrían haber usado hienas, cuyos extraños cantos, similares a risas, habrían añadido una capa de horror sobrenatural a la escena. O considere el destino de alguien enfrentado a un hipopótamo, una criatura de la que la mayoría de los romanos solo habían oído hablar en leyendas, un caballo de río, capaz de aplastar a un hombre de un solo mordisco. La aleatoriedad de todo era parte del objetivo. Su muerte era entretenimiento y la variedad era la sal de la vida y la muerte. Los historiadores aún debaten si la función principal de la damnatio ad bestias era puro entretenimiento, una herramienta política para intimidar a las masas, o si tenía un significado religioso más profundo. Era una forma de sacrificio humano a los dioses, purificando el Estado mediante la ofrenda de los impuros, o era simplemente la forma más dramática de decir, no te metas con Roma. El debate continúa. Pero de pie en la arena, no estás pensando en teorías académicas.
Estás concentrado en el león, que ahora te rodea, meneando la cola. El rugido de la multitud sube y baja con sus movimientos. No solo observan, participan. Su energía alimenta el espectáculo. Otro aparte moderno, un toque de sarcasmo sutil. Es como el concurso más brutal del mundo, donde el gran premio es una muerte ligeramente retrasada y el público puede votar con el pulgar, aunque en este caso, un pulgar hacia abajo del emperador suele significar que los animales son alimentados. El ataque, cuando llega, no es como en las películas, un solo ataque limpio. Suele ser torpe y brutal. El animal puede estar confundido o asustado. Puede que te ataque con una pata, rompiéndote huesos antes de intentar matarte. La clave fue el terror prolongado, la persecución, la impotencia. Esto estaba diseñado para aterrorizarte no solo a ti, sino a todos los presentes en las gradas. Fue una lección gráfica de lo que le sucede a quienes desafían el orden romano. Y, sin embargo, en medio del horror hay historias, quizás apócrifas, de momentos extraños. Un oso que se negó a atacar y, en cambio, se sentó junto a una mujer condenada. Un león que simplemente lamió la mano de un santo cristiano, según la leyenda, claro. Estos relatos ofrecían un atisbo de esperanza, una sugerencia de que, incluso en esta brutalidad artificial, la naturaleza a veces podía ser impredecible. Cuando el león finalmente se lanza, el mundo se reduce a un túnel de dientes y garras. Lo último que ves es la multitud, un mar de rostros, con la boca abierta en un grito unificado que ya no puedes oír. El castigo ha terminado. Ha sido consumido, tanto literal como metafóricamente, por el poder del imperio. Los juegos continuarán. La arena se allanará para el siguiente acto, y tu recuerdo solo será una gota más en el océano de sangre derramada para la diversión de Roma. Pero por ahora, el rugido se desvanece y la oscuridad se impone. Un final brutal y definitivo, en un mundo que tenía muchas maneras de demostrar su valía. El caos de la arena se desvanece en un horror diferente, que cambia el terror rápido y agudo de garras y dientes por una agonía lenta y demoledora que se desarrolla hacia lo abierto. Has escapado de las fauces de la bestia para encontrarte frente a una forma de ejecución más calculada e impersonal. No se trata del espectáculo por el espectáculo. Se trata de enviar mensajes a escala industrial. Ahora eres un rebelde, un esclavo que lideró una revuelta o un pirata capturado en el Mediterráneo. Tu crimen no es solo contra una persona, sino contra el propio Estado. Y para eso, Roma tiene un castigo distintivo: la crucifixión. Esta es la herramienta de terror definitiva del imperio. Un anuncio de servicio público escrito con dolor y sangre, diseñado para ser tan horroroso que ahoga la mera idea de rebelión en cualquiera que lo presencie. El proceso no comienza en la grandeza del Coliseo, sino en un espacio administrativo desolado. Un magistrado te condena con total naturalidad. No hay juicio por jurado ni discursos dramáticos. El hecho histórico predominante es que la crucifixión estaba reservada principalmente a las clases bajas, esclavos, piratas y rebeldes violentos, y se consideraba tan degradante que los ciudadanos romanos casi siempre estaban exentos, enfrentándose en su lugar a una decapitación más honorable. Se dicta la sentencia y el primer paso es la flagelación. Te atan a un poste y un soldado avanza con un flagrum, un látigo corto con múltiples correas de cuero, cada una con trozos de hueso o metal en las puntas. El objetivo no es solo lastimarte, sino debilitarte profundamente para asegurar que no tengas la fuerza para resistir lo que viene después. Los golpes caen, y cada impacto es una explosión de dolor que desgarra la piel y los músculos. Al final, tu espalda es un desastre sangriento y desgarrado, y ya estás al borde del shock. Un chiste, un comentario moderno, podría pasar por tu mente atormentada por el dolor. Creías que tu último entrenamiento intenso en el gimnasio fue brutal, pero este es un nivel completamente diferente de fallo muscular.
El entrenador personal aquí es mucho menos alentador. Tras la flagelación, te obligan a cargar el patibulum, el travesaño horizontal, por las calles hasta el lugar de la ejecución, normalmente un camino muy transitado justo a las afueras de la ciudad. El peso es inmenso y cada paso sobre los ásperos adoquines te provoca punzadas de agonía en la espalda flagelada. La multitud se alinea en el camino, pero su ánimo es diferente al ambiente festivo de la arena. Hay una curiosidad sombría, una fascinación morbosa. La gente grita insultos, tira basura o simplemente observa con horror silencioso. Eres una lección viviente. Otra nota sarcástica. Es como el peor desfile del mundo, donde eres el gran mariscal, y el lema es, no hagas lo que yo hice. El viaje es una parte clave del castigo. Maximiza tu humillación y garantiza que la advertencia sea vista por el mayor número de personas posible. Llegas al lugar de la ejecución, donde una estaca vertical, el estípite, ya está clavada en el suelo. Los soldados te empujan hacia abajo sobre el travesaño y comienza el verdadero horror. No usan cuerdas, usan clavos. Un pesado clavo de hierro de mango cuadrado te atraviesa la muñeca, no la palma, como suele representarse, porque la carne allí no soportaría el peso del cuerpo. El dolor es indescriptible, una sensación aguda y ardiente mientras el metal destroza el hueso y corta los nervios. Luego, la otra muñeca. Te izan, la madera áspera roza las heridas de tu espalda y el travesaño se fija a la estaca. Ahora viene el detalle peculiar y marginal. Los romanos a veces usaban una pequeña clavija de madera llamada sedile que sobresalía de la estaca vertical. No era un asiento para descansar, era un cruel soporte diseñado para prolongar la agonía. Al permitir que uno se levantara con las piernas para aliviar la presión en los pulmones, evitaba la asfixia inmediata, prolongando la experiencia durante horas, incluso días. Era una obra maestra de la ingeniería de la tortura. Una vez arriba, el mundo se reduce a un ciclo de asfixia y dolor. Los brazos estirados tiran de los clavos y el peso del cuerpo dificulta la respiración. Para inhalar, hay que impulsarse con los pies, también clavados a la estaca, raspando la carne viva de la espalda contra la madera. Cada respiración es un esfuerzo consciente y agonizante. El sol cae a plomo sobre el cuerpo desnudo, las moscas zumban alrededor de las heridas, la sed se convierte en un fuego abrasador en la garganta. Los historiadores aún debaten si la causa principal de muerte en la crucifixión fue asfixia, shock, deshidratación o una combinación de las tres. Algunos sugieren que la posición eventualmente provocó una ruptura cardíaca o una embolia pulmonar. El debate resalta la eficacia de este método. Era un cierre lento y sistémico diseñado para maximizar el sufrimiento. La naturaleza pública de la crucifixión es su propósito principal. No se esconde, se exhibe. Los viajeros que pasan por el camino te ven, las familias te ven. El mensaje es claro. Este es el precio de desafiar a Roma. Los soldados que te custodian podrían apostar por tu ropa bajo la cruz, añadiendo una capa de indiferencia casual al horror. Y aquí hay otra analogía ligera y moderna. Es como aparecer en una valla publicitaria por malas decisiones de vida, pero con más uñas y menos glamour. A medida que las horas se convierten en días, el dolor se convierte en una presencia constante y estridente en tu mente. Perderás y recuperarás la conciencia a ratos, mientras las burlas de la multitud se desvanecen en un murmullo distante. Los romanos entendían la psicología. La exposición prolongada a esta visión tenía como objetivo traumatizar a los vivos y obligarlos a obedecer. Finalmente, la muerte llega, a menudo lentamente. Puede ser por agotamiento, al no poder levantarse para respirar, o porque los soldados te rompen las piernas para acelerar el final, impidiéndote sostener tu cuerpo. Al final, tu cuerpo suele ser abandonado en la cruz para ser devorado por aves y animales. Una indignidad final que te niega la sepultura y sirve como advertencia duradera. La cruz no es solo un método de matar, es un símbolo de poder absoluto, un recordatorio de que el alcance de Roma es amplio y sus castigos despiadados. Y a medida que la oscuridad se cierne sobre ti, te conviertes en una estadística más en la brutal campaña de control del imperio.
La lenta y sofocante oscuridad de la cruz da paso a un final diferente, rápido, brillante y brutalmente público, de una manera que se siente casi moderna en su espectáculo. Ha sido rescatado del borde de esa prolongada agonía solo para encontrarte en un entorno que, a primera vista, parece acogedor. Un lujoso salón de banquetes lleno del rico aroma de carnes asadas, vino especiado y el sonido de las risas. El contraste es impactante. En un momento te enfrentabas a la justicia impersonal del Estado en un camino polvoriento. Ahora estás rodeado por la élite de Roma, reclinados en divanes, con los dedos relucientes por el aceite de la comida. Pero la risa tiene un toque, una energía nerviosa. No eres un invitado aquí, eres el entretenimiento de la noche. ¿Tu crimen? Quizás fuiste acusado de incendio provocado, o tal vez eres cristiano, o simplemente un esclavo que disgustó a un amo caprichoso. La razón importa menos que el método. Esta noche vas a modelar el túnica molesta, la camisa molesta, una prenda que te convertirá en una antorcha humana. Este es el hecho histórico predominante. Ser quemado vivo era un castigo reservado para delitos específicos, en particular el incendio provocado, según el principio de contrapaso, un castigo que refleja el crimen. Si prendías fuego, morías quemado. Pero en manos de ciertos emperadores como Nerón, se transformó en una forma de entretenimiento morboso en las fiestas. La túnica molesta era una túnica sencilla, pero había sido empapada en brea, resina u otros materiales altamente inflamables. Era barata, efectiva y aterradoramente visual. Mientras te arrastran al centro del triclinio, el comedor, notas que los invitados siguen comiendo. Sus conversaciones apenas se detienen. Esto no es una ejecución solemne, es una cena con espectáculo. Me viene a la mente un chiste ligero, un poco de sarcasmo suave. Pensabas que la charla incómoda en una fiesta de cócteles era mala, pero esto es un nivel completamente nuevo de falta de fiesta. Al menos nadie aquí te va a preguntar a qué te dedicas. La preparación es rápida y eficiente. Te ponen la túnica sobre la cabeza, está rígida y pegajosa por la brea, y huele fuertemente a alquitrán y químicos. La sustancia está fría contra tu piel, un escalofriante preludio de lo que viene. Estás atado a una estaca o poste en medio del jardín o patio adyacente al salón de banquetes para que los invitados tengan una vista clara. La atmósfera es surrealista, el suave resplandor de las lámparas de aceite, el suave rasgueo de una lira en el fondo y la charla informal de la gente hablando de política o poesía, todo mientras tú estás allí de pie como el evento principal. Otro detalle moderno. Es como ser la desafortunada pieza central en una boda que ha tomado un giro muy oscuro. En lugar de un pastel, te tienen a ti. En lugar de bengalas, tienen llamas reales. Los romanos realmente sabían cómo causar una buena impresión. Ahora, un dato curioso que hace esto aún más extraño. Hay relatos de que, a veces, para mayor efecto, la túnica molesta no era solo una simple túnica, sino que podía decorarse o moldearse para humillar aún más a la víctima. Por ejemplo, si eras un pirata capturado, podían vestirte con una versión simulada del traje de un marinero, antes de prenderle fuego. O, en algunos informes marginales, la brea se mezclaba con sustancias que producían llamas de diferentes colores, un tono verde de sales de cobre, quizás, convirtiendo tu ejecución en un espectáculo de luces crudo y horrible. Incluso hay una historia de que Nerón, durante sus infames fiestas, hacía que sumergieran a las víctimas en cera y luego las encendieran, llamándolas velas humanas para iluminar los jardines. Sea cierto o exagerado, pone de relieve la crueldad teatral de la época, donde la vida era barata y se valoraba la novedad. Los historiadores aún debaten si estas quemas en los banquetes eran principalmente para la diversión personal del emperador o si cumplían un propósito político más amplio, como aterrorizar a la élite y someterla demostrando un poder absoluto sobre la vida y la muerte. Fue el acto de un loco, o una exhibición de terror calculada para recordar a todos quién mandaba. El debate añade una capa de complejidad al horror. Mientras esperas, captas la mirada de un senador que aparta rápidamente la mirada con un destello de miedo o asco en el rostro. Incluso entre los poderosos existe la comprensión de que hoy eres tú, pero mañana podrían ser ellos. Llega el momento. Un esclavo se adelanta con una antorcha. La conversación se apaga un poco. Hay una inspiración colectiva.
La antorcha toca el dobladillo de tu túnica y la brea se enciende con un suave sss. El calor es instantáneo y abrumador. Las llamas suben por la tela, envolviéndote en cuestión de segundos. El dolor supera cualquier cosa que hayas imaginado. Un fuego abrasador y devorador que ataca cada terminación nerviosa. Gritas, pero el sonido queda ahogado por el crepitar de las llamas y las exclamaciones del público. Los detalles sensoriales son vívidos. El olor a cabello y carne quemados. La brillante luz naranja que proyecta sombras danzantes en los rostros de los invitados. El sabor a humo en tu propia boca. Es un final brutal y rápido comparado con la crucifixión, pero no menos aterrador. En medio del horror, podría surgir un tercer chiste ligero en un intento desesperado por sobrellevarlo. Si alguna vez te quejaste de que una fiesta era un rollo, esta es literalmente un evento de Burning Man. Pero el sarcasmo se desmorona ante la realidad. Los invitados observan, algunos con horror, otros con fascinación, algunos con alegría. Las llamas te consumen rápidamente y en cuestión de minutos se acaba. El cuerpo se desploma en un montón humeante. El olor persiste en el aire, mezclándose con el aroma de la comida y el vino. Los músicos vuelven a tocar y las conversaciones se reanudan lentamente, aunque quizá un poco más apagadas. La fiesta continúa. Este castigo pretendía ser un dúo recordatorio de los caprichos del emperador y la fragilidad de la vida. Desdibujó la línea entre justicia y entretenimiento, haciendo a la élite cómplice de la brutalidad. A medida que el humo se disipa, te conviertes en un recuerdo, una historia para contar con escalofríos. Pero por ahora, la noche continúa, y el próximo espectáculo aguarda. El acre olor a humo y carne quemada de la fiesta en el jardín del emperador aún perdura en tu memoria. Un crudo recordatorio de lo rápido que la vida puede convertirse en un espectáculo en Roma. Pero ahora, pasamos de las ruidosas llamas públicas a un terror mucho más silencioso e íntimo. Uno envuelto no en el caos de la multitud, sino en el peso silencioso y sofocante del deber religioso. Ya no eres un criminal a los ojos del Estado, eres un pecador a los ojos de los dioses. Y en una sociedad donde el favor de las deidades estaba directamente ligado a la fortuna del imperio, ninguna transgresión era más grave que la que contaminaba lo sagrado. Así que alejémonos del salón de banquetes y adentrémonos en el espacio silencioso y sagrado del templo de Vesta, donde la llama de Roma titila bajo el cuidado de las vírgenes vestales. Esta noche eres una de ellas. Has cuidado el fuego sagrado durante años, un símbolo viviente de pureza y estabilidad. Pero un susurro se ha convertido en acusación. Un rumor ha echado raíces, y el voto de castidad que hiciste a los 6 años se ha roto. El castigo por esto no es una muerte rápida en la arena. Es una eliminación lenta y deliberada que mezcla la piedad religiosa con el terror absoluto. Serás enterrado vivo. El hecho histórico predominante aquí es que las vírgenes vestales eran sacerdotisas de Vesta, la diosa del hogar, y su principal deber era mantener el fuego sagrado dentro de su templo. Si el fuego se apagaba, se consideraba un mal augurio para la ciudad. Pero si se descubría que una vestal había roto su voto de castidad, el escándalo resultante se consideraba una contaminación tan grave que amenazaba la seguridad misma de Roma. El castigo era codificado y ritualístico. No se te arrastraba por las calles. En cambio, se te escoltaba con una solemne formalidad. El pontífice máximo, el propio sumo sacerdote, supervisaba los procedimientos. No había una multitud enfurecida, solo una procesión de rostros solemnes y horrorizados. No se te vestió con un saco punitivo ni una túnica inflamable, sino con tus vestiduras vestales completas. Una cruel ironía, ya que te preparaban para un funeral que vivirías conscientemente. Quizás se te pase por la cabeza una broma ligera, un poco de sarcasmo sutil. Creías que el código de vestimenta para tu trabajo era estricto, pero esto lo lleva a otro nivel. Al menos no tienes que preocuparte por qué ponerte para la ocasión, ya han elegido tu atuendo definitivo. El ritual está meticulosamente planeado para minimizar el derramamiento de sangre, ya que derramar la sangre de una vestal se consideraba en sí mismo un sacrilegio. Por lo tanto, el método debía ser una forma de asfixia o inanición que evitara cualquier herida visible. Te conducen a una pequeña cámara subterránea, una cripta preparada cerca de la puerta colina, dentro de las murallas de la ciudad, pero apartada de la vida cotidiana. La cámara no es un pozo profundo,
Es más bien una pequeña habitación excavada en la tierra que contiene una cama, una lámpara y una pequeña cantidad de comida y agua, gestos simbólicos que burlan la idea del sustento. Aquí es donde los detalles sensoriales se vuelven abrumadores. El aire es fresco y húmedo, con olor a tierra y piedra recién removidas. La única luz proviene de la lámpara que te dejan, cuya flama parpadea y proyecta largas sombras danzantes sobre las paredes de tierra. Puedes escuchar los sonidos apagados de la ciudad arriba, un carro que pasa, una conversación lejana, un mundo que continúa sin ti. Otro detalle moderno. Es como estar en un tiempo muerto para siempre, pero con menos posibilidades de salir a cenar. Los romanos sí que sabían cómo demostrar que se debían seguir las reglas. Ahora, un detalle curioso que hace que este castigo sea aún más escalofriantemente extraño. El entierro no era un asunto solitario. Según algunos relatos, la vestal condenada no estaba sola en la cámara. A veces se le colocaba un asistente vivo con ella, un esclavo que compartiría su destino. El motivo no está claro. Quizás era para asegurar que no eludiera el castigo suicidándose antes del final, o tal vez era un acto final y retorcido de servicio, para que una vestal no tuviera que morir completamente sola. Imaginen el horror de esa compañía. 2 personas esperando juntas en la oscuridad a que se acabara el aire, se consumiera la comida y se apagara la luz. También hay historias de que el método de entrada se sellaba con tal cuidado que era casi arquitectónico. Un techo abovedado que se cubría con tierra, convirtiéndolo en una verdadera tumba. En un relato alternativo, se dice que se insertaba un pequeño tubo para permitir la entrada de aire, no por compasión, sino para prolongar la agonía durante días, convirtiendo el entierro en una extinción lenta y consciente. Los detalles son confusos, pero el terror central permanece. A medida que la última luz del cielo desaparece tras la losa de piedra que se desliza en su lugar, la realidad se impone. Está sepultado. La lámpara arde lentamente y el silencio se vuelve absoluto, roto solo por el sonido de tu propia respiración, que ya se siente más pesada, el aire cada vez más viciado. Los historiadores aún discuten si el propósito principal de este castigo era puramente religioso, un sacrificio para apaciguar a los dioses por la contaminación, o si era una brutal herramienta política utilizada para controlar la influyente orden vestal y mantener la autoridad del pontífice máximo. ¿Se trataba de piedad o de poder? El debate añade una capa de complejidad al horror, sugiriendo que incluso en este, el más sagrado de los castigos, podrían haber estado en juego motivos terrenales. El tormento psicológico es el verdadero castigo aquí. A diferencia de los espectáculos públicos, este es un final privado e íntimo. Tienes tiempo para pensar, para arrepentirte, para temer. Cada minuto se hace eterno. La pequeña porción de comida y agua es una burla, un recordatorio de que la vida es técnicamente posible, pero solo por un breve y agonizante lapso. Podrías pensar en el fuego sagrado que cuidabas, ahora al cuidado de otro, y en cómo tu propio fuego interior se apaga en la oscuridad. Un tercer chiste ligero. Un intento desesperado por encontrar la frialdad. Si alguna vez te quejaste de que tu apartamento en el sótano era oscuro y húmedo, este es el peor de los casos. Las comodidades son muy deficientes y el contrato de arrendamiento es indefinido. Pero el humor es escaso ante el frío que se aproxima y el deterioro gradual de tu propio cuerpo. Cuando la lámpara finalmente chisporrotea y se apaga, la oscuridad se vuelve completa. Los sonidos de arriba se desvanecen y solo queda el eco de tu propio latido. Este castigo fue diseñado para ser un ritual de purificación, pero se siente como todo lo contrario. Es un grito lento y silencioso hacia la tierra, una forma en que Roma entierra su vergüenza literal y metafóricamente. La vestal estaba destinada a ser un recipiente para la pureza de la ciudad, y cuando ese recipiente se agrietaba, se eliminaba con cuidado ritual, asegurando que la contaminación se contuviera bajo tierra. Para la gente de arriba, la vida continuaba, el fuego sagrado seguía ardiendo y el recuerdo de su destino serviría como una sombría advertencia para la siguiente generación de vestales. El mensaje era claro: la salud del Estado dependía de su pureza y el precio del fracaso era un descenso a la oscuridad.
La oscuridad absoluta y silenciosa de la tumba de la Vestal es una especie de borrado tan completo que parece definitivo. Pero hay otra forma de desaparición en Roma, una que no implica tierra fría ni una cámara sellada, sino el vasto horizonte abierto. Es un castigo que cambia la asfixia física por una lenta estrangulación psicológica. No te entierran en la tierra, te entierran de memoria. Un día eres senador, poeta, caballero, alguien con un nombre, una reputación, un lugar en el gran tapiz de la vida romana. Al siguiente, no eres nada. La sentencia es el exilio, y con él, una forma de ostracismo que busca borrarte tan completamente como si nunca hubieras existido. No es una muerte del cuerpo, sino una muerte del yo, y para muchos romanos, en particular los de alto estatus, era un destino genuinamente considerado peor que un final rápido y honorable. La transición del corazón del imperio a su periferia es abruptamente estremecedora. En un momento, estás discutiendo en el Senado o recitando tus últimos versos en un salón. Al siguiente, estás de pie a las puertas de la ciudad con una pequeña bolsa de pertenencias, viendo cómo la bulliciosa vida de Roma continúa sin ti. El hecho histórico predominante aquí es que el exilio, o exilium, era un castigo legalmente reconocido, a menudo utilizado como alternativa a la pena de muerte para las clases altas. Existían dos tipos principales: descenso, que era un destierro más simple, a menudo por un periodo determinado, y deportación, un exilio más severo y permanente que conlleva la pérdida de la ciudadanía y la propiedad. El Estado confisca tus bienes, borran tu nombre de los registros y animan a tu familia a olvidarte. Ahora eres un fantasma, aislado del mundo Chutates, la ciudad que era el mundo entero para un auténtico romano. Surge una broma ligera con un toque de sarcasmo sutil. Creías que ser eliminado de tus amigos en redes sociales era un golpe a tu ego, pero esta es la eliminación definitiva. Te han expulsado de todo el servidor de la civilización y no hay recurso. El viaje en sí mismo es una lección de humillación. Viajas a pie o en barco, alejándote cada vez más del centro de todo. Los caminos que antaño representaban el orden y la conectividad romanos ahora te conducen al desorden y al aislamiento. Te diriges a un lugar como Tomis, en el Mar Negro, o quizá a Cerdeña, remotos puestos de autobanza provinciales que los romanos consideraban los remansos del mundo. El clima es duro, la gente son bárbaros que no hablan latín, y las comodidades del hogar son un lejano recuerdo. Imagina el cambio sensorial. El olor del foro, aceite de oliva, polvo de mármol y humanidad, reemplazado por el aguijón salado del aire marino o el polvo seco de un pueblo fronterizo. Los sonidos de la retórica orquestada y las risas dan paso a idiomas desconocidos y al grito solitario de las gaviotas. Otro detalle moderno: es como ser transferido a la sucursal más remota imaginable, sin esperanza de ascenso y definitivamente sin un café decente. El choque cultural por sí solo es un castigo. Ahora, un dato curioso que resalta lo absurdo de intentar seguir siendo romano en el exilio. Tomemos como ejemplo al poeta Ovidio, quizás el exiliado más famoso. Desterrado a Tomis por Augusto en el año 8 después de Cristo, pasó sus años escribiendo cartas tristes, tristeza y cartas desde el Ponto, quejándose de todo. Se quejaba del frío, alegando que el vino se había congelado en la jarra y que tenía que masticar uvas heladas. Describió a los lugareños como bárbaros que usaban pantalones, un crimen de moda para un romano con su toga, y sentía que su latín se estaba deteriorando por falta de uso. En un momento particularmente conmovedor y ligeramente ridículo, afirmó que tuvo que escribir poemas para defenderse de los guetas, que usaban sus versos como flechas porque no tenían otro uso para el papel. Sea cierto o exagerado, es una vívida imagen de un hombre culto que intenta mantener su identidad en un lugar que fundamentalmente no la entendía. Algunos exiliados, menos famosos, podrían haber intentado recrear pequeñas Romas donde quiera que estuvieran, construyendo villas con jardines de atrio en medio de la nada, organizando pequeños y tristes simposios para otros exiliados, aferrándose a los rituales de una vida que los había rechazado. El costo psicológico es el verdadero castigo,
En una sociedad donde la identidad estaba profundamente ligada al lugar que uno ocupaba en el cuerpo cívico, ser excluido era una forma de muerte social. Pierdes tu dignidad, su señoría. Su familia podría evitar mencionar su nombre para proteger su propio estatus. De vuelta en Roma, sus enemigos podrían difundir rumores, y sus amigos, por miedo o conveniencia, dejarán que su recuerdo se desvanezca. Los historiadores aún discuten si la amenaza del exilio fue más efectiva como herramienta política para controlar a la élite o como una alternativa misericordiosa que reconocía el estatus del acusado. El debate continúa, pero para usted, de pie en una costa ventosa a cientos de kilómetros de casa, la intención importa menos que la realidad. Está solo de una manera incomprensible para una mente moderna. Un tercer chiste ligero. Es como si te silenciaran de por vida en un chat grupal gigante, pero en lugar de perderte los memes, te estás perdiendo la historia que se está escribiendo. Para algunos, el exilio era, sin duda, una especie de muerte. Hay historias de exiliados que simplemente se consumieron por la desesperación, con sus ganas de vivir extinguidas por la separación de Roma. Otros se adaptaron, quizá encontrando una extraña libertad en el anonimato, pero eran la excepción. La constante añoranza de la ciudad, las noticias, los chismes, los juegos, su mismo olor, era un dolor persistente. No solo extrañas a la gente, extrañas el concepto mismo de romanidad. Cada carta que llega de casa es una tortura agridulce, un recordatorio de lo que has perdido. Y el miedo a ser olvidado por completo está siempre presente. Esta eliminación era un arma poderosa en el arsenal romano, porque apuntaba precisamente a lo que hacía de un romano quien era, su conexión con la ciudad eterna. Al contemplar el mar infinito o el paisaje árido, comprendes que tu castigo no es la incomodidad ni el peligro, sino el silencio. Has sido borrado de la historia de Roma y esa, para un romano, es la verdadera definición del infierno. La lenta y sigilosa desaparición del exilio podría parecer un final tranquilo comparado con el rugido de la arena o la agonía de la cruz, pero es un castigo que se vive en el alma, un desvanecimiento gradual del mundo que una vez conociste. Sin embargo, para algunos emperadores, ni siquiera este tormento psicológico era suficiente. Anhelaban una forma de control más inmediata y personal, una que convirtiera el castigo en un arte perverso, adaptado no solo al crimen, sino al individuo. Así pues, alejémonos de las solitarias costas de Tomis y volvamos al corazón de Roma, bajo el gobierno de emperadores que veían la ciudad entera como su escenario y a cada ciudadano como un actor potencial en un drama de su propia invención. Ya no eres un exiliado olvidado, eres un senador, un adinerado jinete o incluso un consejero cercano. Tienes estatus, riqueza e influencia, pero eso te convierte en un objetivo. Bajo emperadores como Calígula y Domiciano, el castigo pasa a ser menos una cuestión de justicia y más una cuestión de teatro político, una exhibición calculada de poder diseñada para humillar, aterrorizar y recordar a todos, especialmente a la élite, quién tiene la autoridad absoluta. Asistes a un banquete, similar al que se usó para la aparición de la túnica molesta, pero el ambiente es diferente. No se trata de entretenimiento genérico, se trata de dominio personal. El emperador está presente y su humor es caprichoso, cambiante como el viento. Calígula, por ejemplo, era un maestro en este tipo de guerra psicológica. El hecho histórico general es que tras una grave enfermedad al principio de su reinado, Calígula se volvió cada vez más paranoico y cruel, recurriendo a los castigos para eliminar las amenazas percibidas y divertirse. A menudo obligaba a los senadores a correr kilómetros junto a su carroza, vestidos con sus togas formales hasta que caían exhaustos. Imagínate, tú, un respetado anciano de Roma, jadeando, con tu fina túnica de lino empapada de sudor, mientras el joven emperador ríe desde su carruaje dorado. Es una humillación que atenta directamente contra tu dignidad, reduciéndote de estadista a bufón de la corte. Me viene a la mente un chiste ligero, un poco de sarcasmo suave.
¿Pensabas que era degradante que tu jefe te obligara a ir a buscar café? Pero esto es como estar obligado a ser el equivalente humano de un compañero de jogging, solo que con más repercusiones políticas y un calzado menos cómodo. Pero los caprichos de tales emperadores podían volverse mortales en un instante. Calígula era conocido por sus repentinos arrebatos de ira. En un momento podía estar alabando tu lealtad, al siguiente podía acusarte de conspirar contra él basándose en un sueño o un rumor. El castigo a menudo encajaba con su propio y extraño sentido de la ironía. Se cuenta que una vez ordenó ejecutar a un hombre que soñó con la muerte del emperador, diciendo, si lo soñó, debe haberlo deseado. En otra ocasión, obligó a un padre a presenciar la ejecución de su hijo, y luego invitó al afligido hombre a un banquete esa misma noche, insistiendo en que actuara alegremente. La crueldad era el objetivo, era una prueba de sumisión, una forma de quebrantar el espíritu por completo. Ahora, un dato curioso que resalta lo absurdo. Calígula tenía un famoso caballo favorito, Incitatus. No solo lo amaba, le dio un establo de mármol, un pesebre de marfil e incluso lo nombró sacerdote. Pero la anécdota más extraña relacionada con el castigo es que supuestamente amenazó con convertir a Incitatus en cónsul, el cargo político más alto de Roma. Esto no era solo un insulto al Senado, era una burla directa a todo el sistema político. Imagine ser un senador experimentado, tras décadas ascendiendo en el cursus honorum, solo para ser superado en rango por un caballo. Es un castigo para todo hombre ambicioso en Roma, un recordatorio constante de que sus logros no significan nada ante el capricho imperial. Otra indirecta. Es como si tu empresa ascendiera a la mascota de la oficina a director general. Tendrías que tomar notas de las reuniones para un Golden Retriever, pero con más repercusiones políticas y un calzado menos cómodo. Pero los caprichos de tales emperadores podían volverse mortales en un instante. Calígula era conocido por sus repentinos arrebatos de ira. En un momento podía estar alabando tu lealtad. Al siguiente, podía acusarte de conspirar contra él basándose en un sueño o un rumor. El castigo a menudo encajaba con su propio y extraño sentido de la ironía. Se cuenta que una vez ordenó ejecutar a un hombre que soñó con la muerte del emperador, diciendo, si lo soñó, debe haberlo deseado. En otra ocasión, obligó a un padre a presenciar la ejecución de su hijo, y luego invitó al afligido hombre a un banquete esa misma noche, insistiendo en que actuara alegremente. La crueldad era el objetivo, era una prueba de sumisión, una forma de quebrantar el espíritu por completo. Ahora, un dato curioso que resalta lo absurdo. Calígula tenía un famoso caballo favorito, Incitatus. No solo lo amaba, le dio un establo de mármol, un pesebre de marfil, e incluso lo nombró sacerdote. Pero la anécdota más extraña relacionada con el castigo es que supuestamente amenazó con convertir a Incitatus en cónsul, el cargo político más alto de Roma. Esto no era solo un insulto al Senado, era una burla directa a todo el sistema político. Imagine ser un senador experimentado, tras décadas ascendiendo en el cursus honorum, solo para ser superado en rango por un caballo. Es un castigo para todo hombre ambicioso en Roma, un recordatorio constante de que sus logros no significan nada ante el capricho imperial. Otra indirecta. Es como si tu empresa ascendiera a la mascota de la oficina a director general. Tendrías que tomar notas de las reuniones para un Golden Retriever, pero con más temor existencial. Al pasar a Domiciano, vemos un matiz diferente de tiranía teatral. Domiciano era notoriamente paranoico, especialmente después de varias conspiraciones reales contra su vida. Sus castigos a menudo se basaban en rituales y vigilancia. Amplió la red de informantes, los delatores, que acusaban a los ricos de traición o impiedad, lo que condujo a la confiscación de sus bienes y la ejecución. El hecho histórico principal aquí es que el reinado de Domiciano presenció una purga de la aristocracia, impulsada por su miedo al asesinato. Pero sus métodos tenían un toque teatral. Estaba obsesionado con su propia divinidad, exigiendo ser llamado Dominus et Deus, Señor y Dios. Los castigos por no mostrar la debida reverencia eran severos. Podía ser obligado a participar en elaboradas ceremonias donde debía adorar su estatua, y cualquier desaire, incluso una palabra fuera de lugar, podía significar la muerte. Los historiadores aún debaten si la paranoia de Domiciano
se debía a amenazas reales contra su vida o a un trastorno de personalidad que se manifestaba en un ansia de control absoluto. ¿Fue un gobernante pragmático que se valió del terror para asegurar su trono, o un loco que se creyó su propia propaganda divina? El debate añade complejidad a sus acciones, sugiriendo que incluso las políticas más brutales podrían haber tenido una lógica retorcida. La experiencia sensorial de este teatro político es intensa. Estás en el palacio, rodeado de opulencia, suelos de mármol pulido, mosaicos intrincados, el aroma de perfumes exóticos. Pero bajo la superficie hay una tensión constante. Cada conversación es medida, cada mirada analizada. Podría ser invitado a una audiencia privada con Domiciano, conocido por recibir a sus invitados en una sala con paredes de piedra lunar pulida para que pudiera ver el reflejo de todos los que estaban detrás de él. Tenías que arrodillarte, besarle los pies y hablar solo cuando se le dirigiera la palabra. El castigo por un paso en falso podía ser inmediato. Hay relatos de él condenando a muerte a hombres por razones triviales, como un poeta que escribió un verso que podría interpretarse como una crítica. Los métodos de ejecución solían ser simbólicos. La decapitación era común, pero a veces ordenaba que el cuerpo fuera arrojado por las escaleras gemonias, un vertedero público para criminales donde sería mutilado por la multitud. Esto no era solo matar, era una humillación póstuma, un acto final de la obra. Un tercer chiste ligero: asistir a una de las fiestas de Domiciano era como jugar a las sillas musicales donde la música nunca para y si te sientas mal, pierdes la cabeza. Sin duda un evento social de alto riesgo. En este mundo, el castigo es personalizado. Si eras un filósofo conocido por predicar el estoicismo, Domiciano podría desterrarte, pero no sin antes obligarte a retractarte públicamente de tus creencias. Si eras un hombre rico, podría acusarte de traición para confiscar tus bienes y luego dar una parte a un informante como recompensa. El impacto psicológico en la élite fue profundo. Los amigos se enfrentaron, la confianza se evaporó y el Senado se convirtió en un lugar de miedo, en lugar de debate. La risa del emperador en el salón de banquetes no era alegre, era un arma que desconcertaba a todos. Incluso algo tan simple como una broma podía ser peligroso. Dion Casio cuenta que Domiciano una vez le preguntó a un invitado qué pensaba de cierto plato. El hombre respondió: «Todo lo que sirves es dulce». Domiciano, tomándolo como sarcasmo, lo mandó ejecutar de inmediato. La línea entre la vida y la muerte era tan delgada como un cabello. Este teatro político tenía un propósito claro: desmantelar el poder de la antigua aristocracia y centralizar la autoridad en manos del emperador. Al hacer que los castigos fueran impredecibles y profundamente humillantes, emperadores como Calígula y Domiciano se aseguraban de que nadie se sintiera lo suficientemente seguro como para desafiarlos. Era una forma brutal de control de masas, donde la multitud era la clase más poderosa de la sociedad. Al navegar por estas aguas traicioneras, cada día es una actuación, y el castigo por una mala crítica es extremo. El mensaje es claro. En la Roma del emperador, la seguridad depende de su estado de ánimo. Y a medida que avanza la noche, las risas resuenan, un escalofriante recordatorio de que los castigos más extraños suelen ser aquellos que juegan con la mente antes de tocar el cuerpo. Las crueldades personalizadas del palacio, donde el ceño fruncido de un emperador podía significar una sentencia de muerte, podrían parecer la cumbre de la justicia caprichosa, pero esa misma imprevisibilidad se magnificaba 1000 veces en el rugiente corazón del Circo Máximo o el Coliseo. Aquí, el capricho del gobernante se repite y amplifica con la voz de la multitud. Una entidad caótica y viva que tiene el poder de la vida y la muerte en sus manos, o más precisamente, en sus pulgares. Has sobrevivido al terror íntimo del salón de banquetes del emperador, pero ahora te ves inmerso en una arena diferente. Una donde tu destino no lo decide un solo tirano en una sala de piedra lunar, sino una multitud de decenas de miles, arrastrada por una sed de sangre colectiva. Eres un gladiador, un guerrero derrotado o un criminal condenado que acaba de luchar por su vida en la arena. El combate ha terminado, pero estás herido, respirando con dificultad, de pie sobre tu oponente o quizás tú mismo, derrotado.
El editor de los juegos, a menudo el propio emperador, espera el veredicto de la multitud. Aquí es donde la justicia se convierte en un espectáculo, y la línea entre una ovación y una sentencia de muerte es terriblemente delgada. El hecho histórico predominante es que en los juegos de gladiadores romanos, el público desempeñaba un papel directo en la decisión del destino del luchador derrotado. Tras un combate, si un gladiador era derrotado pero no asesinado, el editor solía pausar la acción y consultar la opinión del público. El gladiador victorioso permanecía listo, con la espada en alto, esperando una señal. La multitud gritaba, agitaba telas o hacía gestos para indicar si deseaba que el derrotado fuera perdonado o asesinado. El gesto más famoso, arraigado en la cultura popular, es el pulgar hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, y esto es crucial, su significado exacto es objeto de un acalorado debate entre los historiadores. Algunas fuentes sugieren que pulgares hacia abajo, un pulgar girado, probablemente significando que el pulgar apuntaba hacia abajo, era el signo de la muerte, mientras que un pulgar metido en un puño cerrado, pulgar comprimido, significaba piedad. Otros argumentan que era lo contrario. Sin importar el dígito preciso, la dinámica de poder era clara. La multitud, al unísono con el emperador, tenía el poder de la vida y la muerte. Imagine la sobrecarga sensorial en ese momento. El sol abrasador, el olor a sangre y arena en sus fosas nasales, el rugido ensordecedor de la multitud presionándolo desde todos lados, una ola de sonido que se siente como una fuerza física. Su vida pende de la interpretación de un gesto de la mano de un hombre que podría estar a medio estadio de distancia, influenciado por el estado de ánimo de las masas. Una broma ligera, un poco de sarcasmo suave surge. ¿Pensó que ser expulsado de un reality show era estresante? Pero esta es la ronda de eliminación definitiva. La participación del público es demasiado literal y lo que está en juego es algo más que un contrato discográfico. No se trataba solo de los gladiadores. La influencia de la turba se extendía al destino de los condenados en las ejecuciones del mediodía, la condenación a las bestias. Ya lo habíamos visitado antes. La reacción de la multitud a veces podía influir en el orden de los acontecimientos o incluso en el método de ejecución. Si la valentía o el humor de un criminal les divertía especialmente, podían clamar por el indulto, y un emperador en busca de popularidad podía concedérselo. Por el contrario, si estaban aburridos, podían exigir una muerte más espectacular. La relación entre gobernante y gobernado era un círculo vicioso de violencia y aprobación. El emperador proporcionaba el pan y el circo, y la multitud la legitimidad con sus aplausos. Ahora, un dato curioso que pone de manifiesto lo absurdo de la psicología de las masas. Existen relatos de la multitud fascinada por animales o prisioneros inusuales. En un caso, durante una ejecución por bestias, un criminal supuestamente logró susurrarle un chiste al león antes de que atacara, provocando que la multitud estallara en carcajadas y exigiera su indulto porque lo encontraban demasiado divertido para morir. Sea apócrifo o no, ilustra lo frívola que podía ser la justicia de la multitud. Otra extraña historia gira en torno al emperador Claudio, conocido por su fascinación por los juegos. Se dice que llegaba antes del amanecer y se quedaba hasta el último evento, y que adoraba tanto la energía de la multitud que a menudo se olvidaba de comer o beber y sus sirvientes tenían que recordárselo. Incluso gritaba con la plebe, con la voz perdida en el tumulto. Imaginen la surrealista imagen del hombre más poderoso del mundo, sumido en el mismo frenesí que un simple trabajador, moviendo el pulgar arriba o abajo según un capricho momentáneo. El ambiente en el circo es una mezcla volátil de celebración y brutalidad. Los vendedores ambulantes ofrecen bocadillos y recuerdos, las familias hacen picnics en las gradas, y se apuesta por el resultado de las peleas. Es un día al aire libre, un evento social, y sin embargo, en esencia, se trata de presenciar el sufrimiento y la muerte. Esta dualidad es clave para comprender el castigo romano. Las risas y los vítores son genuinos, pero coexisten con una aceptación despreocupada de la violencia extrema. Otro detalle moderno.
Es como si un partido de béisbol tuviera una séptima entrada, donde en lugar de cantar Take Me Out to the Ball Game, ejecutaran a un prisionero de guerra. La disonancia cognitiva es asombrosa. Estás de pie en la arena, tratando de interpretar los rostros de la multitud, pero son una confusión de emoción. Un niño te señala, riendo. Una mujer lanza una flor. Sus estados de ánimo son contagiosos e impredecibles. Los historiadores aún debaten si los juegos sirvieron principalmente como herramienta de control social por parte de la élite, manteniendo a las masas distraídas con entretenimiento, o si fueron un reflejo genuino de la cultura y los valores populares. ¿Fue el poder de la multitud una ilusión, cuidadosamente gestionada por las autoridades, o representó una forma real, aunque burda, de expresión democrática en un estado autocrático? El debate continúa, mientras los académicos analizan la compleja simbiosis entre el emperador y el pueblo en estos sangrientos espectáculos. El papel del emperador en esto es fascinante. No era un simple observador pasivo, era el director del drama. Un gobernante astuto como Augusto sabía cómo manipular las emociones de la multitud, cuándo conceder clemencia para parecer magnánimo y cuándo ordenar la muerte para parecer severa y justa. Un emperador menos estable, como Cómodo, incluso descendía a la arena para luchar como gladiador, difuminando las fronteras entre gobernante y artista, y convirtiendo la adulación de la multitud en parte directa de su propia imagen. En esos momentos, el capricho de la multitud se vinculaba inextricablemente con el capricho del gobernante, creando un círculo vicioso de espectáculo y violencia crecientes. Tu destino, como persona en la arena, podía depender de si el emperador había tenido un buen desayuno o si la multitud estaba de humor indulgente después de una carrera de carros particularmente emocionante. Un segundo chiste. Es como si toda la empresa realizara tu evaluación de desempeño laboral a la vez, durante un picnic, y si te desaprueban, la solución de recursos humanos es fatal. La falta de un proceso de apelación adecuado es una clara desventaja. Mientras esperas allí, el ruido se cristaliza en un cántico inconfundible. No puedes distinguir las palabras, pero el ritmo es inconfundible. El editor mira desde la multitud hacia ti, con el rostro indescifrable. Levanta la mano, y el estadio contiene la respiración. Este momento es la culminación de la filosofía romana del castigo como espectáculo público. No se trata solo de castigar al individuo. Se trata de reforzar el orden social a través de una experiencia compartida y visceral. La participación de la multitud los hace cómplices, vinculándolos al Estado a través de la emoción del juicio colectivo. Es una forma de decir que todos tienen un interés en mantener el orden y todos tienen voz, por cruda que sea, en la administración de justicia. Otro detalle peculiar. A veces, la decisión de la multitud podía estar influenciada por la superstición. Si un animal se comportaba de forma extraña, o si había un presagio como un trueno repentino, la multitud podía interpretarlo como una señal de los dioses y exigir un resultado diferente. La justicia no era ciega, era muy susceptible al clima y al comportamiento animal. Finalmente, se hace el gesto, ya sea un pulgar girado, un puño cerrado o un gesto con la mano. Se toma la decisión. El rugido que sigue es de aprobación o de decepción. Para ti, el mundo se reduce a ese único momento. Los caprichos de la multitud y el gobernante se han cruzado y tu vida es la moneda de cambio. Es un sistema terriblemente arbitrario, donde la justicia no se basa en pruebas ni leyes, sino en el entretenimiento y el sentimiento popular. Mientras la espada del vencedor se mueve según la señal, comprendes que en Roma, el castigo nunca se trataba solo del crimen, se trataba de la multitud. Y mientras el sonido te envuelve, te das cuenta de que el castigo más extraño de todos podría ser estar a la merced de 1000 opiniones diferentes, todas gritando a la vez, con tu vida en juego. Es un recordatorio de que la voz del pueblo puede ser un rugido, pero no siempre es la voz de la razón. El rugido de la multitud del circo se desvanece en tus oídos, pero su eco perdura, no solo en el recuerdo de la arena y la sangre, sino en los cimientos mismos del mundo al que despiertas cada día. Eso es lo que pasa con la historia. Nunca termina realmente. Simplemente se reutiliza, se refina y, a veces, lamentablemente, se repite. Así que, mientras yaces en la comodidad de tu cama moderna, tomémonos un momento para reflexionar sobre el legado de toda esta brutalidad romana. Has presenciado el saco, la cruz, la arena y los caprichos de los emperadores. Ahora,
Veamos cómo esas sombras se extienden a través de los siglos para tocar nuestros propios conceptos de justicia, castigo y control social. Es un pensamiento inquietante, pero el fantasma de Roma está en la habitación contigo, susurrando desde las páginas de los libros de leyes y el diseño de las celdas de las prisiones. Empecemos con un hecho histórico generalizado, tan arraigado que a menudo olvidamos su origen. La idea misma del derecho codificado, de escribir las reglas para que todos las conozcan, tiene una deuda enorme con Roma. Las 12 tablas, talladas en bronce en el siglo V a.C., fueron el primer código legal escrito de Roma y establecieron principios que se extenderían a lo largo del tiempo. Si bien sus castigos eran severos, recuerdan la poena culei por parricidio, el concepto de que la ley debía ser pública y aplicable a todos los ciudadanos, bueno, a todos los hombres, pero era un comienzo, fue revolucionario. Esta idea evolucionó a través de la jurisprudencia romana hacia conceptos como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, que, aunque no siempre se practicaba a la perfección en Roma, se convirtió en una piedra angular de los sistemas de justicia modernos, como el que probablemente damos por sentado. Así, cuando oímos hablar de un juicio por jurado o del derecho a comparecer ante el acusador, nos viene a la mente un leve eco del foro romano, aunque con menos azotes públicos y más trámites. Un chiste ligero, probablemente te quejas de que el servicio de jurado es un rollo, pero imagina si en lugar de un sándwich rancio en una sala de deliberaciones, tu veredicto conllevara el riesgo de ser obligado a llevar un collar de pesas de plomo en la plaza del pueblo. De repente, esa citación al jurado ya no parece tan mala, ¿verdad? Pero el legado no se trata solo de principios nobles, también se trata de la psicología del castigo. Los romanos eran maestros en el uso del espectáculo como herramienta de disuasión, y ese instinto no ha desaparecido, simplemente se ha digitalizado. Piénsenlo, la humillación pública era una táctica romana clave, y ahora, en la era de las redes sociales, tenemos la cultura de la cancelación. Alguien comete un delito social y en lugar de ser vinculado a una publicación en el foro, es arrastrado al tribunal de la opinión pública en Twitter y su reputación es destrozada en una tormenta viral. La multitud aún tiene poder, pero ahora es con pulgares escribiendo en pantallas en lugar de pulgares apuntando en una arena. La sensación es similar: el juicio colectivo, la rápida escalada, el impacto devastador en el individuo. Es un dato peculiar y marginal que algunos sociólogos han establecido paralelismos directos entre la justicia popular romana y las agresiones en línea, señalando cómo ambas sirven para imponer las normas sociales mediante la humillación pública. Otro comentario sarcástico: al menos cuando los romanos acabaron contigo, podías mudarte a una nueva ciudad. Hoy tu saco y tu serpiente digitales te siguen a todas partes gracias a Internet. Los monos ahora son troles y nunca duermen. Ahora, hablemos de los espacios físicos del castigo. La arena romana fue diseñada para máxima visibilidad, para dar ejemplo a los condenados. Las cárceles modernas, aunque aparentemente se centran en la rehabilitación, a menudo conservan elementos de ese espectáculo. Las instalaciones de máxima seguridad, con sus celdas de aislamiento, no se limitan a la contención, son una versión moderna de la tumba de la vestal, un espacio silencioso y solitario para disuadir a otros. El diseño del panóptico, donde los guardias pueden ver a los reclusos sin ser vistos, se inspira en las ideas romanas de vigilancia y control, como la sala de piedra luna de Domiciano. Los historiadores aún debaten si el propósito principal de los castigos romanos era la rehabilitación, la disuasión o la pura retribución. Y ese debate refleja las discusiones modernas sobre el sistema penitenciario. ¿Intentamos reformar a las personas? ¿O, como los romanos, utilizamos el castigo para imponer el control social y satisfacer un deseo colectivo de orden? Las preguntas no han cambiado, solo los métodos se han vuelto, con suerte, menos letales. Un segundo chiste ligero. Puede que pienses que el diseño abierto de tu oficina es molesto porque tu jefe siempre puede verte, pero no es nada comparado con saber que un paso en falso podría hacer que te echen a la basura. La vigilancia corporativa tiene un largo camino por recorrer para alcanzar los estándares imperiales. Incluso el concepto de exilio tiene sus equivalentes modernos. La deportación en el derecho contemporáneo es descendiente directa de la deportatio romana, donde las personas eran expulsadas de la comunidad por delitos. Y a nivel social, el ostracismo se manifiesta en todo, desde el despido laboral hasta el rechazo de la comunidad. El impacto psicológico de ser separado del grupo social es tan potente ahora como lo fue para Ovidio en el Mar Negro. Los romanos comprendían que para las criaturas sociales, la separación podía ser un destino peor que la muerte, y nosotros hemos heredado esa comprensión. Otra conexión peculiar, en algunos casos de alto perfil,
Los criminales adinerados hoy en día son condenados a arresto domiciliario en residencias lujosas, lo que es un poco como una versión cómoda de la relegatio. Destierro, pero con Netflix y entrega de comestibles a domicilio. Está muy lejos de Tommy's, pero el principio de restringir la libertad de movimiento como castigo se mantiene. Pero no todo es pesimismo. El legado positivo es que las innovaciones legales de Roma ayudaron a crear sistemas que, idealmente, protegen a las personas del poder arbitrario. La idea de que incluso el Estado debe seguir sus propias reglas es un concepto romano que influyó en la Carta Magna y las constituciones modernas. Así, si bien los castigos eran brutales, el marco de la justicia evolucionó hacia algo más humano. Sin embargo, los aspectos más oscuros nos recuerdan que debemos estar alerta. Cuando vemos castigos que parecen excesivos o diseñados para el espectáculo público, estamos viendo el fantasma de la arena. Cuando los políticos usan el miedo para controlar a las poblaciones, estamos viendo el fantasma de los caprichos del emperador. Un tercer chiste ligero. La próxima vez que estés atrapado en un atasco, recuerda que es mejor que verte obligado a correr junto al carro de Calígula. La vida moderna tiene sus inconvenientes, pero rara vez implican pruebas de resistencia relacionadas con la toga. Al reflexionar sobre esto, la distancia entre usted y el ciudadano romano puede parecer enorme, pero los impulsos humanos no han cambiado. El deseo de orden, el miedo al caos, la emoción del espectáculo, son constantes. El legado de la brutalidad romana nos recuerda que la justicia es un concepto frágil, siempre en equilibrio entre la equidad y el miedo. Así que, mientras nos distraemos, pensemos en lo lejos que hemos llegado, pero también en cuánto de ese mundo antiguo aún susurra en nuestras leyes y en nuestros corazones. Es un pensamiento inquietante y reconfortante a la vez. Inquietante por la crueldad, pero reconfortante porque tenemos el poder de elegir un camino mejor. Los ecos de Roma se desvanecen lentamente, dejándote en la quietud de tu habitación. Los espectáculos brutales, los caprichos de los tiranos, el miedo a la turba, todo esto son ahora solo historias de un pasado lejano, sombras en el muro de la historia. Estás a salvo aquí, envuelto en la suave manta de la modernidad, donde la justicia, por imperfecta que sea, busca algo más bondadoso que el saco o la cruz. Respira hondo y deja que la tensión de ese mundo antiguo se desvanezca de tus músculos. Las imágenes de arena y fuego pueden disolverse ahora, reemplazadas por la suave oscuridad tras tus párpados. Aquí no hay emperador, ni multitud exigiendo sangre, solo el ritmo constante de tu propio corazón, un suave redoble en la paz de la noche. Las lecciones de Roma son importantes, pero no son tu carga en este momento. En cambio, lleva contigo el conocimiento que hemos aprendido, que hemos construido muros contra tal brutalidad, y que cada día ofrece la oportunidad de aportar más compasión al mundo. Deja que tus pensamientos se dirijan a cosas más tranquilas, el suave zumbido del ventilador, el peso de las sábanas, el sonido lejano de un coche que pasa, un recordatorio de un mundo que avanza, siempre en constante lucha. Siente la comodidad de tu cama abrazándote, un pequeño santuario contra la inmensidad del tiempo. Aquí no hay nada que temer, solo te espera el descanso. El viaje a través de la historia ha terminado, y ahora es el momento de tu propio viaje hacia el sueño. Deja ir el día, deja ir el pasado, y simplemente sé. Dulces sueños.